Sufro de fibrosis cística. Es una enfermedad que, entre otras cosas, hace que la respiración sea difícil. Fui primero diagnosticado con esto como niño, después de la primera de muchas visitas a la sala de emergencia de la noche. Vivir con CF significa que, aunque tengo el potencial de vivir una vida completa y relativamente decente, no es en ningún momento garantizado. Mis padres estaban desesperados cuando obtuvieron la noticia. Aunque nunca me lo habían dicho ellos mismos, había aprendido que tenían un difícil tiempo concebiendo antes de que yo llegara. Habían intentado todo el truco en el libro. Drogas fetales, dieta, especialistas, tratamiento clínico. Además de eso, lo habían intentado. 8 años sin suerte, solo para ser entregado a un bebé enfermo que no llegaría a los 20. Decir que hicieron todo lo posible para que me mantuviera a salvo fue una exageración. Era como una figura en una sombra de nieve, encajada en una bubla para mi propia protección. Sé que mis padres me amaban. Me amaban tanto, que las engañaron y las comieron en completo. Por eso me siento tan culpable. Saber que eres la raíz de cada pulmón de dolor, cada poco de preocupación y miedo en las vidas de tus amados es una punición que nunca desearía a mi peor enemigo. Recuerdo nuestra primera visita. Recuerdo sentir las lágrimas caer en mi cara mientras mi padre me agarraba en los brazos, gritando franticamente a la médica por ayuda. Incluso ahora, recuerdo lo rápido que mi corazón batía contra mi cebolla. Ya sabíamos que la técnica de deshidratación postural era prácticamente de otra naturaleza para nosotros, pero nunca había sido tan malo. Mi cerebro deprimido de oxígeno estaba luchando para mantenerlo mientras las luces hospitalarias flotaban mi visión. Estaba nadando en un océano fluorescente mientras los médicos trabajaban para limpiar mis aerosoles colgados de mucosa. A través del mar de blanco y de la palabra incoherente que mi cerebro estaba trabajando demasiado tiempo para intentar descifrar, oí a mis padres llorando mientras se quedaban en el corredor, demasiado asustados para mirarme. Toda la anestesia en el mundo no podía detener el dolor que sentí en ese momento. Esto, más o menos, se convirtió en mi rutina. Yo era lo que ellos llamaban un volador frecuente en el hospital. Necesitaba a los médicos en una base de primer nombre. Incluso tenía comida con algunos que venían a visitarme y a revisarme mientras yo estaba ahí por primera vez. Venía a acompañar a las personas que compartían habitaciones conmigo. Pero, como uno después del otro se volvía más fraco, aprendí mejor. Mi vida se dividía entre estrellas de pijama en casa y extintas en una camisa en el hospital. Decir que las cosas son un poco estúpidas a veces no haría justicia. Soñar era mi única salida. Claro, tuve hobbies y cosas que hacer en el mundo real. Pero en el mundo del sueño me abandoné a nuevas y emocionantes realidades que tenía absoluta control sobre. Mundos en los que no tenía que estar constantemente operado, viviendo vidas que realmente me hicieron sentir libre. Viví una vida en la que mis padres no tenían que preocuparse, en la que no estaban tristes más. En el sueño lúcido, mi vida fue salvada. Fue el parálisis del sueño que me mató. Oí mis corridas con alucinaciones del sueño, pesadillas que duraron todas las noches y visiones que me asustaron. No eran tanto las imágenes que me asustaron, sino la falta de control cuando tu cuerpo se convierte en hielo y cómo lentamente el tiempo se mueve mientras sufres esa eternidad silenciosa. La primera vez que sucedió, lloré cuando me desperté. Ojé que nunca lo haría de nuevo, mientras vivía. Por un tiempo, fui un éxito. A medida que los días se volvían más duros, las pérdidas se volvían más largas y mis padres lucharon para congelar su tristeza sin fin y me abandoné. Me acercé a ese suelo y la vacuidad me dejó vacío solo por una oportunidad de salida. Desearía que con cada fibra de mi ser pudiera tomar un poco más de tiempo. Cada día parecía ser un nuevo desafío. Las infecciones de sangre se volvían una nueva realidad. Las noticias se volvían peores, mis pulmones luchaban por cada respiración y a pesar de los ataques nocturnos a mis padres sin esperanza nadie podía hacer nada para ayudar. Cuando volvimos a casa esa semana me reveló que ya no tendría la privacidad de mi propia habitación. A pesar de la aumentada severidad de mis ataques mis padres pensaron que era mejor dormir ahí conmigo en caso de que lo peor sucediera. Me sentí aburrido. Ahora no podían disfrutar de un solo sueño sin que mis problemas se interfieran y probablemente creyeran en sus sueños. Cuando los vi caer y girar oí hablarle al sueño de sus pesadillas en las que era todo lo que parecía presente, todo consumido, todopoderoso. Me sentí como el más grande de todos.
Cuando me despegué de esa tranquilidad deseaba que todo acabara. No quería despertar más. Solo terminé mis pruebas de realidad cuando caí en ese nuevo sueño cuando sentí un pulso familiar. En un instante todo parecía caerse. El suelo debajo de mí parecía dañarse mientras mis fronteras se volvían rosas. Me desperté. Cuando el mundo se volvió oscuro mis ojos se abrieron y me paralicé una vez más. La habitación era oscura. La única luz que caía parecía venir del baño a la sala. Tomé un respiro profundo y intenté robarme de mí mismo por los monstruos que siempre vinieron. Al menos, lo intenté. El mucus que cubría las paredes y pasajes de mis almas bloqueaba mis aires. Estaba chocando en mi sueño. Miré frágilmente a mi habitación por ayuda. Fue la vuelta de mi madre esa noche y mientras mis ojos se caían en su papel de sueño vacío me di cuenta de que estaba solo. Me uní rápidamente a los dos y me di cuenta con un estómago sincronizado de que ella era la razón por la que la luz del baño estaba encendida. Fui un prisionero de mi mente intentando desesperadamente escaparme de ella para que pudiera llamar por ayuda. Sentí que las venas de mis ojos se abrieron mientras la falta de oxígeno se encendía. Las sombras creptaron alrededor de mí mientras los sonidos de sangre quebraban en mis oídos se acercaban lentamente. En esa habitación oscura mientras dormía a morir el vino. Se parecía que se abría la habitación a los ritmos lentos de mi corazón. A pesar de que solo podía ver las almas de sus ojos, podía ver ese sonriente grito creciendo lentamente como día. Pudiera sentir sus nalgas mientras se subía a mi cama lentamente eclipsando mi cuerpo mientras lo hizo. La dolor se cerró por todo lo que tocaba como si fuera estático. Su mano parecía que me envuelve completamente mientras sus dedos agarraban mi sangre. ¿Qué pasa? Él habló, su voz pareciera que alguien rompió sus acordes vocales de todos los modos. No puedo dormir. Con eso, salió de risa y abrió la habitación. Su risa sonaba como nalgas en una tabla de plástico mezclada con un grito de guitarra profundo que parecía componderar un eco en cada hueco de la habitación. Gritando, él cruzó su cabeza contra mi pecho y escuchó lentamente su voz. Se acercó su cabeza hacia arriba para enfrentarme. Sus pequeños ojos negros se sentaron en posibles agujeros profundos. Oh, raspeó. Creo que se rompió. Limpió los labios mientras se acercaba hacia mí a puntos de mi cara. No te preocupes. Sé exactamente cómo ayudarte. Sentí sus nalgas caer en mi carne mientras me levantó y me tiró sobre su espalda gritando mientras nos fuimos a la oscuridad que nos englobó a ambos. Sentí cada paso de él caer en el suelo. Mientras bajaba, sentí que me iban a caer lentamente mientras nos movíamos más y más. No había sido más de 10 pies antes de que me cayera duro y rápido sobre el piso negro. Él paró mi ropa mientras me arrancaba y me moví de nuevo después de que se lograba. Me diñé de la tierra en un intento de regirme hacia el interior del cuarto y oí que él caminaba hacia mí y su paso se aceleraba. Me alcancé y tomé la palabra de un clove que estaba cerca de defenderme con as my fingers wrapped around that slippery surface, I pulled it close, only to scream in horror. In my hands, I held what was left of a femur. The chunks of rotten flesh and dead skin where I gripped it tight coated my hands as the maggots exploded outwards and crawled up my arms. He dropped the thing, but before I could react any further, I felt the man grab me by my feet and drag me onwards. Chunks of bone and flesh swam around me and, as we went, I felt myself grow sticky with a blood that oozed out as I collided with that putrid debris. He tried to scream, but whenever I opened my mouth, chunky metallic-tasting fluid pushed itself down my mouth and blocked my throat. He gulped, gasping for air as I tried to spit the gore out and felt myself get thrown into the air. It was as if I was inside a cone. Onwards stretched on a warm red light, the floor seemed to curve in a complete circle and defy gravity for these creatures. All around us were more of these things, some dragging their own captives deeper into the light and some deciding they'd rather feast on the less fortunate wherever they stood. The screams and groaned laughter echoed on endlessly. That's about all I could take in before I collided with the ground, my skull slamming against the bile-covered floor in a whiplash. My heart was a piston threatening to burst out of my ribcage at any second. He felt the man yank me to my feet by my arm. He smelt the burning flesh before I saw it. He recognized them immediately. Inside that fiery hole was a mix of strangers and friends from the hospital. Here I was reunited with the long-dead patients I had shared rooms with. The departed hung stone-faced as they dangled on hooks, needles weaving in and out of their skin like maggots.
he saw old doctors of mine begging with outstretched arms to those who hung above them as they burned and writhed in agony. He couldn't take it anymore. He begged for him to let me go, to take me home and let me see my parents. It cackled as he pulled me close to his face. He realized now that his skin was a sickly gray, his body emaciated with 2 large oozing holes in the middle of his chest. He could see the veins in his arms twist and connect along his wasted body like tubes. He stared deep into those black sockets as I fought for him to let me go. "But my dear," he grinned, "I thought this was what you wanted." It let me go and motioned to the suffering before us. "Heed where you're not a burden, where the ones that failed you and pumped you full of hollow promises meet their retribution. Heed where you're free from the pain of sickness, a place in all your dreaming of your own creation." He stood in disbelief, tears welling in my eyes. "How dare you?" I croaked shakily. "I would never, ever dream of this. Why in the hell would I ever make a place so awful? Why would I let such horrible hurt and torture ever happen?" Tears had begun to well at the brink of my eyes as he stared at me. For the first time I saw his smile disappear. I stood silently for a moment as his face drifted in thought. "Nightmares," he began, "our dreams too, child. Where do you think you went as your frail body was forced to slumber while their blades cut you open and tubes slithered and made a nest of your organs? The sickness is intangible, but its casualties are not. As you witnessed your friends leaving bags, did the bitterness and betrayal in their last moments as they were abandoned to die ever escape you? What do you believe became of all the resentment and anger you felt as those lab coats and all their knowledge filled your veins with false hope only for them to slowly give up on you? In all your time awake you drowned in anguish at the thought you were torturing the ones you loved most simply by existing. Is it that far-fetched that in a world shaped by your experiences at the invisible hands of fate, your true feelings would create a world that reflected your deepest desires?" Tears fell from my eyes as I stared at him. My knees trembled as they gave in and I sank to that cold floor. If what he said was true, there was only one thing I could think to ask. With quivering lips I shakily asked, "Am I in hell?" He watched as he kneeled down to face me. The screams of pain fell to a hush as all the eyes in the room fell upon us. Only the sound of the crackling fire filled the air. "No such thing, child," he whispered, slowly pointing a withered finger between my eyes. "The only world that exists is the world you birthed in here." As I felt that familiar pull take me back, he was the last thing I saw. As my eyes fluttered open and adjusted to those bright hospital lights, I felt my lungs expand once more. He had come to learn that my mother had walked in on the tail end of things. She had screamed when she saw my eyes bulge and roll into the back of my head, waking up my father and causing him to rush in. If he hadn't picked me up and driven me like a bat out of hell to the hospital, I wouldn't have made it. The nurses had dropped me onto the table and struggled to stabilize me and start my heart again. He was unresponsive and the general consensus from the doctors was that I was brain dead in a coma. My parents had just finished screaming their heads off when I finally woke up. As they took me in their warm arms, they sobbed, blubbering about how they thought I had died. The doctors had called it a miracle. As any good hospital would, they nursed me back to health and examined me physically and mentally to see if any damage had occurred to me as I was transported and resuscitated. He had passed all the mental assessments and everything seemed normal. Everything, except for the marks on my arm. As the lab coats struggled to figure out where they could have come from, my blood froze. There, right where he had held me as he dragged my body into the darkness, stood the deep claw marks where he had drawn blood. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.